Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia, bienvenidos a mi canal. Este vídeo me hace muchísima ilusión porque os quiero recomendar mis 5 libros favoritos del siglo XX. El primero de ellos es Sinué el egipcio de Mika Waltari. Sinué el egipcio está enmarcado como contexto histórico en el antiguo Egipto, aproximadamente desde el 1390 a 1353 a.C., cuando estaba reinando Amenhotep III. Me gusta muchísimo este libro porque descubrí cosas sobre Egipto que desconocía, ya que Mika Waltari se documentaba muchísimo y entonces nos transmite muy bien cómo se vivía en esa época en Egipto, qué tipo de comidas tenían, cómo estaba establecida la sociedad, muchísimos datos de este tipo históricos, pues que nos hace, es como si hiciésemos un viaje al pasado. Pero es que además este contexto histórico es un poco una excusa para transmitirnos una historia pero que muy humana, la historia de Sinué. Sinué además nos va a contar su historia desde sus comienzos, desde que nace. Pero lo más curioso de esta historia es el comienzo. El comienzo para mí fue espectacular porque es una novela que comienza igual que acaba. Desde el principio vamos a saber qué es lo que le pasa a Sinué al final de sus días, y es que es desterrado, y cuando es desterrado ya es mayor y ya está en el final de sus días y quiere recordar qué ha sido toda su vida. Y quiere de alguna manera limpiar su conciencia, contarnos a los demás cuáles fueron sus vivencias y cuáles fueron los errores que cometió durante toda su vida. Y comienza el libro diciendo que él lo va a escribir para él y que de eso se va a distinguir del resto de los escritores que ha habido hasta ese momento. Y así comienza contándonos desde el principio y en primera persona cuál fue su origen. Su origen que además es desconocido porque realmente Sinué apareció en los márgenes del río Nilo en la ciudad de Tebas, que era una ciudad entonces muy importante, muy populosa. Su madre lo encuentra y lo recoge. Su padre y su madre eran dos viejecitos muy cariñosos, muy adorables, que cuando encuentran a este niño piensan que ha sido un verdadero milagro y que los dioses se lo han enviado. Y de esa manera siempre consideraron a Sinué un regalo y nunca lo juzgaron por sus acciones y lo quisieron hasta el final. La infancia de Sinué transcurre en el Tebas de esos años, en uno de los barrios que era considerado como clase media, ya que su padre era médico, aunque era un médico de pobres y realmente nunca tuvo una gran fortuna. Sin embargo, lo educaron muy bien y su padre además llegó a transmitirle todos sus conocimientos de medicina. Así que Sinué fue médico. Su infancia él mismo cuenta que transcurrió de una forma feliz e incluso dice que todos los niños tienen una infancia parecida, ya sean ricos o pobres. Su madre, además de cuidarlo, le contaba cuentos por la noche y eso él siempre lo recordará. Cuando ya se hace un jovencito es cuando se cruza en su camino su primer amor, que va a ser nefasto para él y que lo va a marcar durante toda su vida, que va a ser la malvada Nefer. Este personaje es súper atrayente y es uno de los más bonitos de toda la literatura, a pesar de que es una mujer muy malvada que solamente mira por sí mismo y que a Sinué lo va a marcar profundamente y además va a torcer en ese momento toda su vida y él va a cometer un error tras otro después de haber conocido a Nefer. La vida de Sinué, que es una larga vida, transcurre, como él nos cuenta, desde la infancia, cómo luego llega a entrar dentro de la corte del faraón y llega a ser una de las personas más importantes en ese momento en Egipto. Pero cae en desgracia y al final de sus días el faraón lo va a desterrar. Entre medio de toda esta historia va a ocurrir muchísimas cosas que no os podéis perder y uno de los personajes que más me gustan de la historia es el esclavo, Kaftan,
que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, que va a ser el responsable además de que Sinué llegue algún momento en su vida que se haga rico. Aunque el dinero en la vida de Sinué el egipcio es algo que aparece y desaparece dependiendo de la época de su vida, pero Kaftan va a ser uno de los personajes más importantes de toda la novela y por lo menos fue uno de los que a mí más me marcó por su inteligencia, porque además él mismo tenía la desfachatez de decirle a Sinué que le robaba, pero solamente aquella cantidad que incluso le beneficiaba a Sinué que él lo hiciera. De hecho, fue muchas veces la tabla de salvación de Sinué. Sinué el egipcio fue publicada en 1945, se tradujo a muchísimos idiomas e hizo que Mika Waltari fuera uno de los escritores finlandeses más conocidos a nivel internacional. También fue llevada a la gran pantalla y la versión cinematográfica salió en 1954. Tuvo muchísimo éxito y estaba protagonizada por actores tan emblemáticos como por ejemplo Víctor Mature, y le dieron un Oscar a la mejor fotografía. No os perdáis este libro porque de verdad es un libro maravilloso y es un libro imprescindible para todos. La segunda de las novelas que os quiero recomendar es Al este del Edén de John Steinbeck. Ya hablé de este escritor de John Steinbeck en el canal cuando hablé de uno de los relatos cortos que tiene, que para mí es uno de los relatos más bonitos que hay en la historia de la literatura, así os lo digo, y es La perla. Os lo dejo por aquí por si os queréis pasar y echarle un vistazo. Al este del Edén es toda una saga familiar, comienza con el nacimiento de Adán, que nace en el Valle Salinas. Se queda muy pronto huérfano de madre y su padre la sustituye rápidamente por otra mujer para que le cuide su hijo. Una mujer que es una buena mujer y va a criar a Adán como si fuera una verdadera madre. Tiene otro hermano que es Charles y son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, Adam es un hombre sensible, es un hombre bueno y sin embargo Charles es una auténtica fiera, un hombre con mucho impulso y con muchísima energía. Ya en la infancia los dos chocan. El problema es que el padre siempre tuvo un preferido y eso hizo que los dos hijos siempre se enfrentaran. La saga familiar va a continuar en el mismo Valle Salinas cuando Adam a su vez tiene otros dos hijos, que son Aarón y Cal. Y aparece en la vida de Adam una mujer que es una de las más perversas de todos los tiempos. Encarna lo que sería el mal. Llega a cometer las mayores atrocidades que nos podamos imaginar, y es que llegará incluso a abandonar a sus dos hijos, a Aarón y a Cal. En la novela hay personajes maravillosos como es Samuel, como es el chino Lee, que cuida de los dos niños de Aarón y de Cal cuando su madre los abandona, y Lee es su verdadera madre. Lee además es un personaje súper inteligente que se dedica todas las tardes y las noches a estudiar y a leer, estudia la Biblia y encuentra una gran incógnita que quiere desvelar sobre la naturaleza del ser humano. Este libro tiene muchas referencias bíblicas, de hecho su propio nombre lo indica. Es una saga, no tiene desperdicio, os lo recomiendo muchísimo, yo disfruté mucho de él, me engancharon todos sus personajes y es de estos libros que cuando lo terminas te deja como un vacío existencial y te da muchísima pena porque sigues estando metida en el libro, metida en la historia durante un tiempo. Tal fue así que se lo pasé a mi padre porque quería seguir hablando de Al este del Edén y a mi padre también le encantó, y cuando empecé con el canal me dijo: Obdulia, tienes que hablar sí o sí de Al este del Edén porque es uno de nuestros libros favoritos y por eso os lo recomiendo muchísimo. El tercero de los libros que os quiero recomendar es El curioso caso de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Seguro que conocéis todos a este escritor porque es muy
muy conocido por El Gran Gatsby, que por cierto es otra de las novelas que a mí me gusta más de todos los tiempos. Pero un poco por daros a conocer alguna novela diferente, quería hablaros de este relato corto, ya que Fitzgerald tiene unos relatos cortos que no tienen desperdicio y que son muy recomendables. Este concretamente es muy curioso porque es el caso de un niño que nace siendo viejo y que al final, no os quiero hacer spoiler, pero será así, acabe siendo un niño y así va a transcurrir su vida. Pero sobre todo a mí me gustó muchísimo y es súper entrañable porque nos hace ver realmente cuál es la condición de la maternidad, como algo que no te llega cuando de verdad tienes hijos, sino cuando de verdad aceptas a alguien como es verdaderamente. Y así fue el caso de Benjamin Button y su verdadera madre, que fue quien lo aceptó y quien lo cuidó siempre, y una persona a quien él adoraba profundamente. Este relato se llevó a la gran pantalla y lo protagonizó Brad Pitt. Es de esos casos que la película también merece muchísimo la pena, a mí también me encanta. Y si queréis saber algo más sobre Scott Fitzgerald, el año pasado, justo en el tiempo de la pandemia, vi una miniserie que hicieron de él que se llama Y con ella empezó todo, sobre la historia de Zenda y de Scott Fitzgerald, donde se cuenta que ella influyó muchísimo en la escritura de este gran autor, y además se sospecha que ella a lo mejor fue en parte la autora o la que le dio la idea para algunas de sus novelas. La cuarta de las novelas que os quiero recomendar es Lolita, de Vladimir Nabokov. Nabokov nació en San Petersburgo y después de la Revolución Rusa tuvo que marcharse a vivir a Francia, estuvo viviendo también en Alemania y en los Estados Unidos. Incluso él en esta novela explica el por qué escribió Lolita y cómo le surgió la historia. Nos cuenta que surgió la novela a partir de un relato corto que él empezó a darle forma, donde un hombre mayor se enamoraba de una chica. Esta historia siempre ha estado sujeta a una gran polémica, hasta hoy día le llega. He estado leyendo muchas de las críticas que se ha hecho a la novela. Os voy a dejar en la cajita de recomendaciones críticas que ya se hicieron en el 1958, cuando la novela se acababa de publicar. De hecho, 4 editores rechazaron la publicación de Lolita por la polémica que suponía esta historia. Aunque el propio Nabokov explica que nunca trató de hacer ninguna historia con connotaciones morales, ni tenía ninguna pretensión de que fuese una novela erótica, ni nada por el estilo, que lo único que perseguía cuando hizo la novela de Lolita fue el componente estético, conseguir una novela bien hecha. La historia de Lolita está situada en los Estados Unidos y comienza cuando un hombre, Humbert, se enamora de una niña de tan solo 12 años cuando la ve semidesnuda en la piscina de una amiga que la ha invitado a su casa. Así él decide incluso casarse con esta mujer para poder estar cerca de esta niña, y al final, pues claro, acaba también seduciéndola. Pero la niña tampoco es un angelito, es una niña mimada que lo insulta, que lo maltrata, y él es un hombre culto y refinado que incluso en un momento dado pretende hasta llegar a ser un buen padre de Lolita. Siempre reconoce que lo está haciendo mal. Si tenéis curiosidad, como yo, en conocer esta historia, en la historia la verdad es que se lee muy rápida y tiene frases muy buenas, tiene un gran contenido irónico, os la recomiendo muchísimo. Y la última de las novelas que os quiero recomendar es la de Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Esta novela también fue muy polémica y tiene una gran historia alrededor de la misma, y es que Boris Pasternak, que era un poeta, estuvo escribiendo una gran parte de su vida esta novela. La comienza en 1910 y la acaba en 1955, y en la novela refleja toda la historia que transcurre en la Rusia de esa época, pues antes de la Revolución Rusa. También abarca un gran periodo. En esta novela
que muchos de nosotros la conocemos también por la película que fue muy famosa, que está interpretada por Omar Sharif, que además le dieron 5 Oscars, creo que fueron, y que fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Claro, en esta película lo que más conocemos es la historia de amor entre Yuri, que es el protagonista, con su mujer, con el amor de toda la vida, que es Tonia, y también cuando se enamora de Lara, de su amante. Pero la novela es muchísimo más, es una novela histórica que nos va a narrar los principios de la Revolución Rusa, cómo se fragua, cómo se vive un ambiente en todo el proletariado, un ambiente de huelgas generales, una detrás de otra, por lo mal que se encontraba la sociedad rusa en aquellos momentos. También nos va a dar a conocer lo que pasó realmente, y es que mucha gente al principio apoyó las revueltas bolcheviques, pero luego cuando se dio cuenta a lo largo del tiempo en lo que esto estaba evolucionando, acabaron estando en contra también del estalinismo. Boris Pasternak, en Doctor Zhivago, no solamente nos habla de las matanzas que llevaron a cabo los propios bolcheviques, sino también de las que llevaron a cabo el movimiento blanco. La novela transcurre desde el inicio con la historia de Yuri, que es el protagonista, que es el que luego se va a convertir en médico. Yuri se queda huérfano de padre y de madre muy pequeñito, con tan solo 10 años, y lo recoge su tío, que es sacerdote. Ahí comienza toda la historia, nos va a contar pues la historia de cuando Yuri conoce a Tonia, que es su gran amor, el amor de su vida, y cómo luego las vicisitudes históricas, esta guerra, los separa en cierta medida, y él conoce en Siberia a Lara, que va a ser su amante. En esta novela Boris Pasternak refleja una gran parte de su propia vida, como por ejemplo esta gran historia de amor, que fue la historia de amor que Boris Pasternak tuvo con Olga. Olga la conoció en una redacción de una revista, era muchísimo más joven que él y él se queda perdidamente enamorado de ella. Pero sin embargo nunca llegó a divorciarse de su segunda mujer, aunque Olga siempre mantuvo una relación muy íntima con él. A Boris Pasternak esta novela, que es la más importante que escribió en toda su vida, él era poeta y también era traductor, le valió el premio Nobel, que tuvo que rechazar porque temía por su propia vida y también que lo expulsaran de Rusia. La novela tiene una historia muy curiosa, y es que sacaron de Rusia para poder ser editada porque allí la rechazaron, y fue editada finalmente en Italia. Boris Pasternak acabó sus días en una dacha que estaba construida en mitad de un bosque. Era una especie de aldea o colonia donde vivían reunidos pues muchos escritores. Os recomiendo muchísimo esta historia porque además es una obra histórica que nos ayuda muchísimo a comprender la Rusia de esa época y tiene unas grandes connotaciones pues muy humanas de lo que es el amor y la vida. Y antes de despedirme de vosotros quiero daros las gracias por todos vuestros comentarios. Me hace falta más recomendaciones de literatura latinoamericana, porque os recuerdo que uno de mis retos era leer este año más libros latinoamericanos, los más importantes de cada país. Me hicisteis una muy buena recomendación desde México, que os estoy tremendamente agradecida, el último que leí de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, y me gustaría que me hicieseis muchas más recomendaciones porque me faltan muchos países, me falta de Uruguay, me falta Perú, me falta Chile, en fin, si sois tan amables, por favor, hacedme las recomendaciones. Os agradezco mucho el que estéis ahí y todos los comentarios que me hacéis. Y si os apetece, pues suscribíos y así seguimos juntos en este canal que es el de todos. Muchísimas gracias por estar ahí y un beso, nos vemos, hasta el próximo vídeo, chao. La verdad es un cuchillo afilado, la verdad es una llaga incurable, la verdad es un ácido corrosivo.